Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros 2025. Este año a celebrarse en España, en la ciudad de Torremolinos, Málaga. Los esperamos a todos el 20 y 21 de septiembre, bien online o bien en presencia. Ojalá sea en presencia para podernos abrazar todos en este hermoso quinto encuentro global de maestros, estudiantes y simpatizantes de un curso de milagros. Mientras estamos conociendo y abriendo el corazón a muchos hermosos maestros que están apareciendo como el caso de nuestras queridas Karina y Chantal Pirra, maestras de Argentina, que este año se suman al encuentro global. Em, este workshop está hecho por las dos porque por su petición quisieron trabajar juntas y las voy a presentar muy rapidito. Chantal es astróloga y tiene una escuela de astrología. Y Karina es psicóloga y juntas conocieron un curso de milagros desde 2011 y son facilitadoras, ya ellas nos van a contar un poco más. Karina y Chantal nos van a contar cómo conocieron el curso y sobre todo tienen un tema hoy muy interesante que van a contarnos cómo se vive, cómo ustedes lo viven hoy. Se llama soltar el mundo que veo y abrazar el mundo real. O sea, cómo se vive eso a diario. Adelante, Cari y Chantal, encantada de estar aquí con ustedes y el Hola, micrófono es suyo. bueno, primero, bienvenidos a todos. Hola, yo soy Chantal. Voy a contar primero un error que acabo de medio que tuve. No fue el 2011, sino el 2001. Se ve que me confundieron las Torres Gemelas cuando pasé la información. 2001, ¿no, Cari? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, 2001, sí. Conocemos el curso desde el 2001. Voy a contar un poquito cómo lo conocimos. Nos teníamos que ir Cari se tenía que ir a París, tema familiar y laboral, y yo la acompañaba porque ella tenía nenas chiquitos, somos hermanas. Y en esos últimos 2 días de viaje, de organización, como que salió todo un viaje espectacular porque yo pude dejar todo, organizar todo en 2 minutos, diríamos, dejar que el trabajo, alguien que me cuide mi casa, todo. Y me quería llevar un libro. Y dije, voy a una librería, un libro cortito que entra en la cartera, que pueda viajar. Y entro a una librería y encuentro un libro barato y chiquitito que era Volver al amor. Y me lo llevo, sin saber lo que me estaba llevando. Llegamos a París con Cari y lo empezamos a leer, nada, y me dan ganas de llorar. Y la vida me quebró totalmente. Se me despertaron un montón de cosas. Yo ya venía con digo, me considero como que siempre tuve una búsqueda espiritual desde que nací. Y en ese momento venía con una búsqueda espiritual fuerte. Naturalmente soy católica, pero venía como buscando más, diríamos, o buscando menos, más hacia adentro mío, mejor dicho. Y bueno, cuando volvemos a la Argentina, en todo lo que me despertó este libro de Volver al Amor, nos despertó, buscamos y apareció la maestra de milagros, premaestra de milagros, que hice un proceso de vida, diríamos, que giró todo completamente. Y a partir del 2011, ya está, a partir del 2011 somos facilitadoras del curso, ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, está bien lo que estoy diciendo. Em, Quiero contar em, 2 cositas o 3 cositas a nivel personal sobre el curso y un poco esto de soltar el mundo que veo y abrazar el mundo real. 2 experiencias para mí que fueron como hitos en mi recorrido. Primero, creo que no hay experiencias más, no creo yo, lo hice el curso, ¿no? Que no hay experiencias más grandes y menos grandes, más importantes o menos importantes. Todo en cada instante de la vida sabemos todos que es una oportunidad como para alinearnos con la totalidad o desalinearnos, ¿no? Como dice el curso, la mente recta o la mente separada. Pero hay un hecho que a mí me marca mucho, que es que me habían dicho que yo no podía tener hijos. Y pensé que me iba a pasar esto. Y cuando me habían dicho que yo no podía tener hijos, yo tenía muchas ganas de ser mamá. Yo ya venía haciendo mucho recorrido con el curso.
Yo para todo eso soy terapeuta, terapeuta corporal, trabajadora corporal, profe teatro, como acompañando muchos procesos de gente, arte terapia, bueno, todo un camino. Y me acuerdo lo último es que la ginecóloga me dice muy difícil y yo le dije, mira, yo no quiero una estadística, solo quiero acompañar el proceso de una vida. Y ahí decidí por mi propio camino y como que le metí a fondo, si alguien no entiende, fui profundo, perdón por el lenguaje argentino, fui profundo, eh, a ir bien a buscar, hacia muy profundo dentro mío, de la mano del curso, nada, qué sucedía. Hice un proceso de como de 2, 3 años, eh, en donde claramente sentía que estaba trabajando un montón, pero seguía controlando. Porque claramente yo no podía dejar ni el deseo, ni quedaba embarazada, estaba con el medio, ¿no? Como haciendo todo ese proceso. Hasta que en un momento, una vez, siento que realmente logro soltar el control. Y creo que acá, en esto, soltar el mundo que veo y abrazar el mundo real, logro soltar todas mis percepciones, mis creencias. Yo registro profundamente cuando giré. Y bien desde lo más profundo dentro mío, me abro a la vida y digo, bueno, Dios, si querés que sea mamá que acompañe el proceso de una vida, vamos, y si no, está muy bien igual. Yo en ese momento sentí realmente que podía ser feliz sin ser madre. Bueno, nada. Voy a decir algo que no tiene por qué ser el curso, pero acá en la Argentina hay un cerro donde hay intercesiones de una virgen. Naturalmente tengo mucha conexión con la Virgen. Y ese fin de semana me voy a Salta y quedo embarazada ahí en Salta, después de haber subido al cerro y tener la intercesión de la Virgen. Y cuando mi hijo nace, cuando estaba embarazada, bueno, no importa, cuando mi hijo nace, perdón, al tiempo agarra la imagen de la Virgen y me cuenta, me dice, tenía 3 años un día, y me dice, ay, mamá, dice, yo le pedí a ella ser hijo de mamá Chantal y papá Marcelo. Y previo a eso, yo estaba, que no quiero alargar mucho la historia, pero que lo voy a contar. Previo a eso, yo estaba embarazada y me agarró un dolor mucho de cabeza muy fuerte. Yo durante 12 años di masaje, conozco mucha gente, pero justo la única persona que podía atender era una persona que canalizaba. Y me dice, ¿querés que te diga algo de Valen, de Valentino? Y le digo, no, no, no. Digo, al menos que te surja algo, pero no quería saber nada. Y me dice, él no sabía nada, y me dice, apareció la Virgen y me dijo que este es un regalo que te da por el nivel de entrega y de fe que tuviste. ¿Qué es lo que yo entregué? Es mi control. ¿Qué es lo que yo entregué? Mis percepciones. ¿Qué es lo que yo hice? El liberar el pasado, el tema que nos encuentra ahora. Y de ahí millones de escenas, ¿no? Y la última que quiero contar es cómo nos vamos a Málaga. Yo hace tiempo que quiero ir a Málaga. eh, Amo Málaga. Em, pero no tengo económicamente, estoy con muchos problemas y no tenía el dinero. Y hubo una noche que dije, bueno, basta, en estas conversaciones con Jesús, bueno, basta. Le dije, si quieres que vaya, hacé, yo ya suelto el deseo, ya me harté de desear y no poder, como así. Y en ese instante, no sé por qué, porque nunca lo hago, se me ocurre escribir en el AI, la inteligencia artificial, esa tontería hice. Dije, ay, ¿cómo hago para dar un curso para hacer milagros en Málaga? Y me dice, ¡qué suerte! En septiembre, y me aparece. Día siguiente escribí y me prestaron la plata, bueno, mi papá un montón de situación que en 5 días estaba todo. Vuelta, lo que suelto es el control. ¿Sí? Es el apego al deseo, de que solo eso me da la felicidad. Cuando uno entrega, ahí es cuando uno abre el camino. Bueno, nada, hablé más o menos eso. Quería presentarnos. Y un placer, ¿por qué queremos estar juntas? Porque siempre, la verdad que siempre visualicé que íbamos a estar con Cari y damos el curso juntas. Al principio lo damos por separado, ahora nos unimos y nada, y para mí es hermosísimo poder compartir, con ella siempre fue como muy sostén en mi vida, poder compartir estos espacios porque es donde nos unimos muy fuerte, digo, las dos somos diferentes, tenemos características diferentes, vidas diferentes, sin embargo, en la conexión con nuestra propia verdad nos unimos profundamente, entonces, nada, para mí es una bendición. Y viajar con ella y dar cursos con ella, para mí es una bendición y un aprendizaje continuo. Bueno.
Bueno, después de todo esto, que ahora tengo que retomar yo y nada, claro, no estoy acostumbrada a escucharlo tan así en una presentación, ¿no? Hace mucho tiempo que no escuchaba todo junto y uno ve cuánto camino recorrido, ¿no? Bueno, por mi parte, yo llego al curso como escucharon gracias a Yantu. Yo también desde muy chica tuve esta inquietud por lo espiritual, siempre fue esta búsqueda de sentido, ¿no? Empiezo a estudiar psicología, después te hago un posgrado en psicología clínica, pero siempre era como que me faltaba algo, como que lo que yo entendía del hombre faltaba desde también tenía toda esta formación católica, pero sentía que estaba como llena de incoherencias y no me cerraba todo. La psicología dejaba gran parte de lo que yo entendía que era el hombre o que estaba buscando, era como que se tomaba esa parte por el todo, ¿no? Y aparece el curso como todo lo cuenta, por este librito y este viaje que hicimos a España, que viajamos las dos, yo tenía en ese momento dos nenitas muy chiquititas, una tenía 1 año y medio y la otra 2 y medio, así que estábamos entre lo que leíamos y atendiendo a las niñas. Bueno, y cuando aparece el curso, es como que en ese momento yo sentía como que empezaba a dar respuesta a todo, como que integraba todo, como que me respondía a todo aquello, todas esas incertidumbres. Por supuesto que todo este camino de búsqueda no solamente salía de un lugar de curiosidad, ¿no? Salía también de un lugar de incertidumbre, de miedos, de vacíos, ¿no? Que uno también con una certeza, pero sin saber de dónde buscar, ¿no? Buscando en distintos lugares. Y el curso se transforma en ese momento, ese lugar donde todo quedaba integrado, donde todo se respondía y se respondía de una manera tan amorosa, tan sostenedora, que pasó a ser mi guía, mi lugar de certeza, mi lugar donde, de despertar, de transformación. Con el tiempo empezamos a dar entonces. Bueno, primero obviamente fue toda esa práctica del curso. Me acuerdo que la primera vez que empecé a hacer los ejercicios del curso, me llevó 3 años hacerlo, ¿no? Hay veces que fluía más, hay veces que fluía menos, hay veces que me encontraba eh, eh, como más conectado, otras veces no, pero siempre sabía que ese era el lugar o la forma donde yo quería volver. Y empezamos luego a ser facilitadoras del curso en estas reuniones que realmente nos nutren mucho, ¿no? Es como un dar y un recibir constante. Y me quedaba pensando en un momento, como esto que decía Antonio, cómo uno vive el curso en este momento, ¿no? Y yo me remitía a la sensación cuando las primeras veces que leía el curso y era como si estaba como maravillada, ¿no? Como si a uno le dieran la llavecita del cofre de la felicidad y uno dice, ah, eras todo así, aunque no sabía cómo ponerlo en práctica y por supuesto todos seguimos aprendiendo constantemente, pero es por acá. Y esa misma sensación que tuve hace no sé cuántos, 25 30 años, no sé qué, es la misma que sigo teniendo hoy en día. Es esa sensación de decir, ah, es así, es por acá. ¿No? Es como que el curso que me presentaba un mundo totalmente diferente. Y a la vez pensaba, claro, qué casualidad, ¿no? El tema que nos va a buscar es esto de los dos mundos y cómo es esto de soltar el mundo que vemos y abrazar el mundo real. Y cómo nos invita el curso a ver estos mundos, ¿no? De decir, bueno, el mundo que vemos y el mundo real no pueden estar juntos, o sea, no permanecen juntos. Es como una elección en cada momento, en cada instante. Es decir, porque el mundo que vemos es el que está teñido de todas nuestras emociones, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos. Entonces, cada instante tenemos esa oportunidad.
de elegir entre lo real y lo irreal, entre la verdad y la ilusión, ¿no? Y qué es lo que va a determinar ese mundo que vemos? Bueno, aquello que valoramos, que apreciamos, que elegimos, aquello que nos da identidad, ¿no? Entonces pensaba, bueno, ¿y qué es el mundo real? El mundo real es aquel mundo donde no se encuentran estos pensamientos de carencia, de miedo, de culpa, de castigo, ¿no? Es esta elección entre el amor o el miedo, ¿no? Y, sí, No, no, Cari, quería decir esto que cuando decías en tu proceso con el curso, que, y en esto del mundo que vemos, que yo también, por supuesto, tuve, pero peleas con el curso un montón. Me costó 4 años en hacer los ejercicios y de hecho yo en ese momento que empecé con el curso era trabajadora corporal. Entonces, cuando me dice el cuerpo no existe, nada. Era más o menos una crisis que se me hizo en la cabeza enorme. Tenía una amiga que hacía el curso y se quedaba a dormir siempre en mi casa, yo era soltera, y yo tenía el libro ahí y no lo quería ni ver. Decía, ¿cómo es esto? Pero en esto que dice Cari me parece súper interesante en que es el mundo, todas estas culpas, todo esto que nos aparece, no es negando, sino integrando. Porque lo primero que pasa cuando uno hace el curso, bueno, entonces tengo que sentir bárbaro, tengo que estar genial, tengo que esconder todo lo que siento. Y es justamente integrando todas esas emociones que son separadas, la culpa, el miedo, la bronca, la ira, todo eso es integrándolo, llevando a la luz, que es donde se produce la, como la desilusión, desilusión, no, hay, la disolución. La sanación, disolución es para el ego. Sí, como digo, pero me parece súper importante esto primero, que no es negando, sino es integrando todo esto que uno siente, que lo separa, porque si no se te puede tranquilamente transformar en un deber ser y es como una vuelta más de rosca. Eso, como exacto. que quería agregar eso que me parecía que estaba bueno. Y se transforma en un lugar donde nos separamos cada vez más, ¿no? Más. En el trabajo desde la psicología, ¿no? En el trabajo de acompañar, esto de tal cual, de poder ir a la profundidad, ir a la sombra, ir a lo escondido para poder sacar todo eso a la luz, abrazar, integrarlo, ¿no? Pues, este, En eso, Cari, que decís de la psicología, digo, algo que hablábamos, ¿no? Tanto ella como psicóloga o yo como astróloga o cuando uno constela o biodecodifica o cualquiera de los caminos que uno puede hacer, eh, es importante porque uno puede usar esos mismos caminos para volver a atarse, para separarse más. O sea, si yo uso la astrología en los libros que dice que nombraron recién, que es la vida del corazón, que nombraron recién, yo justo lo tengo acá al lado mío, hay una parte que dice, no utilices la astrología para que te dicte tu vida, sino es al revés, porque son energías. Ahora, yo lo puedo usar para separarme o para unirme. Y eso me parece que es también fundamental, porque si no, ahí volvemos a hacer, nos volvemos a volver a separar y utilizamos todo lo que sabemos para volver a reconfirmar que estamos separados, que sentimos culpa y todo eso, con claro, cualquiera de estos caminos, que me parece que sí, es súper importante. sí, podemos utilizar los distintos caminos, las distintas formas para volver a sentirnos víctimas, Claro, volver a sentirnos víctimas sería. volver a reconfirmar una historia en el cual quedamos como víctimas o no, o ese camino que nos puede transformar, mirar hacia adentro y salir empoderados de la situación. Porque la pregunta entonces es si el mundo real y el mundo que vemos son estados de conciencia, no son estados mentales, ¿cómo es que llegamos entonces a ese mundo real? Y entonces el curso dice, bueno, al mundo real se llega a través del perdón, es como el producto final del perdón, ¿no? Y cada vez que nosotros juzgamos eh, y salimos desde el juicio, desde el miedo, desde la carencia, lo que estamos es como decretando, valorando la separación con el otro. Y cada vez que
practicamos el perdón, entonces lo que estamos buscando y valorando es unirnos en el otro, ¿no? Unirnos bueno, en una relación santa, Sí, que el perdón, ¿no? Que digo, para ir poniendo como palabritas, ¿no? Primero se le requiere como la honestidad. El curso dice que uno solo solo decí que no estás, decite, diríamos, o decí que no estás cómodo, que no te sentís bien. De lo demás déjamelo a mí, eso me parece también que es como decir, bueno, esto no me gusta, la estoy pasando mal. Esto es un poco lo que decía recién que yo lo escuchaba a Antonio, ¿no? Esto no me... No. Entonces, ese va a ser mi camino, por eso es donde está el problema, está la solución, porque ese va a ser mi camino, mi llave para volver a alinearme. Y, y desde esa honestidad que uno lo lleva a la luz, lo entrega todo ese nivel de juicio. El perdón es liberar todas esas interpretaciones que yo hago, ¿no? De todo eso. Y lo que me parece, a mí siempre el curso lo que me dio es una espiritualidad como muy práctica, porque la practicas uno 24/7, todo el tiempo. Digo, uno, no sé, está peleando, se puede estar peleando con su pareja, yo me he estado peleando y se me habilita el observador diciendo, Shantu, ¿sabes? Que estás queriendo pelearte, pero que en realidad esto no es así, y viene la famosa frase, querés ser feliz o tener razón. Si quiero seguir teniendo razón y enjuiciando al otro, o liberar la situación, diríamos que sería, bueno, me declaro incompetente, no entiendo de qué se trata, lo que sí me hago responsable es soltar todo lo que yo estoy interpretando en este momento. O y sea, me dejar parece que... de usar al otro como testigo de tu pecado, ¿no? Que tantas veces vemos esa frase y decir, wow, es tal cual, es constantemente estamos en ese lugar y tenemos la oportunidad de salir de ahí también. Porque entonces al cambiar nuestra forma de verlo, nuestra percepción es que podemos cambiar ese estado emocional. Porque cada vez que salimos desde ese lugar de porque que sería como salir desde el amor o desde el miedo, desde el ser pequeñito o desde el ser ilimitado, ¿no? Cada vez que salimos de ese lugar separado, entonces lo que estamos haciendo es confirmar aquello que creemos que somos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Entonces, no vemos al mundo como somos, sino que vemos al mundo como creemos. Y, Totalmente. y acá es donde el mundo, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué es el mundo? Ese mundo que vemos. Y bueno, es ese momento de relación en el cual me descubro constantemente a mí misma, ¿no? Donde me encuentro constantemente y me descubro a mí misma y es donde a la vez tengo la oportunidad de despertar, de elegir de nuevo en cada relación. Sí, a mí esto de que dice Cari de que es una todo es una oportunidad fue una de las cosas como claves en mi vida, ¿no? Entender que todo, uno puede ir a la verdulería y todo es una oportunidad como yo me relaciono con cada instante en mi vida. Estaba pensando en esto, Cari, que decías del perdón, que algo que a veces, o del juicio, que a veces uno lo pasa por alto y que es fundamental, que el curso dice que la única relación importante es la que uno tiene con uno mismo y que todo es reflejo de eso, pero que es teoría, o sea, es teoría. En teoría lo entendemos todos, como eso en la práctica es el tema, ¿no? Entender que el perdón es primero hacia nosotros mismos, bueno, en realidad es el único, hacia nosotros mismos, y que muchas veces, yo todavía le contaba en el curso que había tenido una situación X, no importa, con mi hijito de 13 años, digamos, con el que no podía quedar embarazada, y que lo estaba retando por algo, tontería, 13 años, adolescencia, y que en el instante me doy cuenta que yo lo que me sentía era que se me está creciendo, culpable porque me voy 3 semanas y lo dejo acá, no sé, tonterías máximas, pero que en realidad yo quería estar al lado de él y lo que hacía es me separaba. O sea, gracias a que por suerte tengo ese entrenamiento de abrir un segundo el espacio, me di cuenta y pude girar. Dije, claro, yo estaba retándolo, pero en realidad quería abrazarlo. Y esto lo hizo el curso todo el tiempo. Nosotros como nos juzgamos, que dice el primer juicio que hacemos es con la separación con Dios, pero después todo el tiempo nos criticamos, nos juzgamos, queda eso guardadito, bien guardadito, y después vamos buscando por el mundo autocastigo. Y nos separamos de aquello que nos queremos unir. Entonces me parece que el poder
en cada situación que nos incomoda, poder abrir un espacio de pregunta, de silencio, como dice el curso, el ego grita, Dios habla en silencio, en voz baja, es como estar dispuesto a poder experimentar, a tener la oportunidad de la misma situación, verlo diferente. O sea, como que Claro, me venía. sí, porque ese, ¿no? Esto como que en cada situación, en cada instante tenemos la oportunidad de volver a elegir y cómo A elegir. estamos en el mundo, todo nuestro sistema de creencias. Y pensaba, ¿no? Que preferimos muchas veces vivir en el caos, en el miedo, en el victimismo, antes que cambiar, ¿no? Antes que realmente cambiar. Eh, apegados a la historia que nos hemos contado. Yo digo, la pregunta es qué historia nos estamos contando de lo que sea, ¿no? De la situación que sea o de algo pasado. ¿Y qué queremos confirmar con esa historia? Si Como lo de seguimos, los frasquitos, Cari. sí, si seguimos siendo fieles a la historia de miedo, donde nos sentimos culpables, víctimas, y muchas veces como vemos en los encuentros, ¿no? ¿Y cómo sería esa historia contada desde el amor? ¿Cuántas veces, o sea, qué tanto nos disponemos o tenemos esa disposición a, a preguntarnos, a cuestionarnos, a cuestionar nuestra historia? Porque entonces eso sería soltar el mundo, porque soltar el mundo es abrazar al mundo y no exigirle nada, ¿no? Buscar adentro. Claro, contá lo de la imagen de los frasquitos, que a mí me gusta. Lo que Con no las, me con las etiquetas, que somos todos frascos, que una vez contábamos, ¿no? Como si fuésemos todos frascos en el medio del mar y cada uno tiene sus etiquetas, ¿no? De lo que viví, de lo que creo que es el otro, entonces nos vamos relacionando todo el tiempo de etiqueta en etiqueta, o sea, no nos relacionamos con un otro, estamos todo el tiempo ya prefijado de qué es el otro y qué es nosotros. Cuando uno dice soltar, es lo que suelta, es la interpretación de esto, esa etiqueta, no es que suelta ni el vínculo, ni la persona, ni el auto, ni nada de eso, lo que suelto es el apego a eso, ¿no? El apego el apego, la interpretación, y el apego es eso que si no tengo eso, ya está, me muero en el sentido, no por la muerte física, sino la sensación que es lo único que me podría dar la felicidad. Y en Exacto, realidad no. el curso lo que dice es todo lo contrario, ¿no? Que para mí esto también fue fundamental. Es una de las cosas también, me acuerdo cuando estaba embarazada, me acuerdo que me encuentro con una amiga que también estaba buscando tener hijos y no quedaba, en ese instante todo el mundo alrededor mío se quedaba embarazado, pero era como, era ya como, iba a un lugar, voy a hacer cuenco, no te puedo hacer más porque estoy embarazada, era así, ¿no? Y, y me acuerdo cuando yo empecé a trabajar esto de que es al revés, que lo quería, pero desde la abundancia, y que en el otro no veía falta, porque hay un pensamiento muy nuestro muchas veces que si tiene uno, no tiene el otro, y que el otro me remarca lo que no tengo, ¿sí? Entonces, como me acuerdo que esa sensación de expansión, que es fundamental en esto de soltar, porque si no las sensaciones tengo que soltar, tengo que perder, y es todo lo contrario, es poder tener sin apego, ¿sí? Em, y estaba pensando también en esto que decías de que cuando nosotros enjuiciamos y no soltamos, diríamos, y no estamos dispuestos a ver el mundo real, es como que estamos, eh, como que En nos constricción, contraemos, claro. constricción. Sí. Y porque quería contar lo de la IAM, ¿querés contarlo, Cari, lo de la imagen de la manguera, que me parece como que está buena? Claro, bueno, no, esto de otras fuentes, así, ¿no? Que había una imagen en un libro que estábamos leyendo de canalizaciones de la IAM, donde decía que, es decir, esto cuando uno está en conexión y puede ponerse al servicio de ser canal y tener esa conciencia de que el Padre y uno somos, yo y el Padre somos uno, ¿no? Que somos canal. Entonces decía, bueno, es como tener una manguera a la cual
que fluye y fluye el líquido y a la cual uno la está aprisionando, ¿no? Es como que la está ahorcando. Entonces, en realidad, la energía divina, nuestro ser Dios, digamos, nuestra divinidad es algo natural en nosotros. Lo único que hacemos nosotros es bueno, poner obstáculos, no me sale la palabra ahora, en esa situación, ¿no? Llenarla como de trabas, ahorcarla y no dejar que fluya libremente. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo se accede a esto? ¿Cómo es esto del mundo real? ¿Cómo se libera? Es decir, puede ser cuando uno libera este mirar hacia afuera y se conecta con uno y mira hacia adentro, ¿no? Se deja de sentir culpable y de sentirse víctima de la situación para poder hacerse cargo de eso, ¿no? Y mirar para adentro, sin dejar de buscar culpables. Es como, dicen, me acuerdo en un momento decías, como la disposición a usar el tiempo de otra manera. Entonces, ¿y cómo es eso de usar el tiempo de otra manera? Es mucho tiempo autoobservándose con honestidad, eh, menos tiempo preocupado por el mundo y observando el mundo y nada del tiempo culpando al mundo, ¿no? Es ese momento de rendición donde uno inclina la cabeza y toma conciencia que lo único que quiere es a Dios. Es ese rendirse en el aquí y en el ahora, en el instante, en la entrega, y en donde descubre que la única obstrucción es el miedo y todo lo que deriva de eso. Y a mí me gusta esta frase siempre de Jesús cuando dice, sean del mundo, pero no le pertenezcan, ¿no? Y nos dice también en el curso, bueno, ocúpense de lo importante, ¿no? Ocúpense de lo real, de buscar quiénes son realmente, de buscar la verdad, de reencontrarse con su verdadera identidad, que de lo no importante me ocupo yo. Mm. Y eso del patrullero, que no me gusta cuando dicen que Ah, no sí. necesita que Eso creo patrullemos. que es de la vía del corazón, me Ah, parece, ¿no? ¿qué dice? ¿Qué ¿No? dice? Dice esto, dice Jesús, Dios no necesita que estés patrullando el universo, ¿no? Que estás patrullando el mundo, que andes juzgando y determinando a ver qué está bien y qué está mal. No te necesita para eso. Sí, a mí me encanta esa frase. Sí. Estaba pensando en esto que decimos, que digo, porque a veces hacen confusión con las palabras, ¿no? En esto del mundo, en principio real, hay una gran pregunta que es ¿cuánto estoy dispuesto a recibir? Y uno dice, sí, quiero, yo quiero, yo hago, bla, bla, bla. Y la realidad es que uno, si uno tuviese manos abiertas para recibir, diríamos, y no cerradas para agarrar, las cosas sucederían, pero cuando uno recibe aquello que supuestamente está acostumbrado a ir atrás de una zanahoria, diríamos, y uno recibe eso que supuestamente tanto anhela, claro, lo que entra en crisis es nuestra identidad egoica, lo que yo creo que soy, todo lo que me trajo hasta acá, y digo, todo lo que yo me acostumbré a hacer, por lo cual justifico mi vida, digo, ¿no? Entonces, lo que hay que soltar es ese lugar, ¿no? Es esa verdad tan anclada que tengo, es eso, querer tener razón. Por eso lo real, el mundo real, que en realidad está más allá de que nosotros estemos, porque cada experiencia es neutra. Nosotros vamos todo el tiempo a elegir desde dónde la vamos a vivir. Y la verdad que la gran diferencia es cómo la vamos a pasar, ¿no? Porque está ahí, hay algo que está inmutable, ¿no? Esa verdad no se va a ir nunca, pero sí tenemos la posibilidad de conectarnos o no por decisión de libre albedrío, diríamos. Entonces, lo que me parece la pregunta honesta que hay que siempre hacerse es cuánto yo estoy dispuesta a ver más allá de mi propia identificaciones. Yo tal vez estoy contando muchas cosas personales, pero me parece a veces que los ejemplos prácticos sirven, y me acordaba de esto, de que yo bajé 25 kilos con el curso, después de haber ido a 500.000 que me mandaban de chica, a 500.000 como médicos. Es decir, ¿cómo hice para bajar de repente ahora sirve para dietas? Sí, porque lo que yo fui liberando es ese nivel de coraje y de culpa. Y en ese proceso
de lo que yo fui, yo siempre digo que primero me di cuenta que era adicta a la comida. Hice todo el proceso con el curso Milagro y dije, ah, no, soy adicta a los hombres. O sea, porque sufría por cada uno, era como, mandaba a hacer quién suframos. Y después me di cuenta que en realidad era adicta al dolor. Claro, yo lo cuento así, años, ¿no? Pero después de todo ese tiempo dije, claro, lo que yo solté es la adicción al dolor. Es esa cosa que me daba tanta identidad, porque me metía en el dolor y encima como tengo aguante, podía salir, pero claro, no dejaba de vivir en un campo de batalla, ¿sí? Que para el de afuera tal vez, uy, qué valiente, para mí no estaba muy cómodo. Entonces, eso de que es más fácil de lo que creemos, que permite, que, no, que permitirnos sernos guiados, como soltar ese esfuerzo, esto de, como bueno, esto del effortless también, como esta cosa que no es con esfuerzo y no es hacia adelante, es como más de vaciarnos que de ir a conseguir y agarrar, más de dejarnos guiar y de conectarnos. No, Eh, sí, estaba pensando en esto de, como hablábamos al principio, de esa primera sensación del curso, ¿no? Yo decía, esto, realmente sentirse guiada, acompañada, que no estás sola, que no estás sola y que no tenés que andar cumpliendo no sé cuántas cosas o ser diferente, solamente es soltar, dejar de ser, dejar de querer controlar, soltar ese control, esa cosa que hay que terminar como siendo de determinada manera, ¿no? Sí, y otra cosa, Recari, y otra cosa que quiero decir, que me quedé con las palabras, es cuando hablamos de amor, porque el otro día pasó en un encuentro que hubo una confusión como que si amor es actitud amorosa, ¿no? No es tener una actitud amorosa frente a las cosas, ay, digo, está buenísimo y seguro vibra mejor, Pero es un resultado eso, pero es es un una, resultado, claro, es es un, consecuencia, digamos. claro, una consecuencia que cuando dice el curso, ¿no? El curso dice, por sus efectos lo reconocerás. La verdad tiene que ver con poder conectarnos desde el amor, desde esa verdad, de esa totalidad. Y no esperar que el afuera cambie, como dice en el capítulo de la Navidad, frase que me dijo en el capítulo de Navidad, que dice, haz que todo sea diferente, aunque permanezca igual. Yo cuando escuché eso por primera vez, creo que quería tirar el libro por la cabeza a alguien. Y es eso, es no esperar que la afuera cambie, sino poder cambiar cómo veo las cosas y poder verlo desde una actitud como más honesta conmigo mismo, y eso es poder verlo desde el amor. Si yo lo veo desde el amor, o sea, desde la conexión, mi verdadero ser, es como que todo ahí cambia y por eso después cambia lo otro. Pero no es primero lo otro y después de esto. Entonces me parece súper importante esto, ¿no? Que la, digo, para hacer como síntesis, liberar es sacar todas mis interpretaciones y para eso tengo que ser muy honesta todo el tiempo, de cuáles son mis verdaderas interpretaciones, mis verdaderas creencias y, y poder volver a ver lo que decía Cari, cómo sería esta historia contada desde el amor, desde la abundancia, desde la conexión, desde que no hay ningún peligro, desde que estoy guiada. Como el ejercicio, hay un ejercicio que dice, Dios va con vos a todas partes. Yo creo que lo he hecho, estaba fascinada con ese ejercicio, lo llevaba a todos lados, me acuerdo la primera vez que no me quería ir de ese ejercicio y me quedó grabado. Y es el día de hoy que se lo transmito a mis hijos, cada uno con su vocabulario, su edad, pero es lo mismo, ¿no? Como esto de que eh, somos todos, hay una imagen que a mí me gusta que somos, con Cari la usamos muchas veces, que somos todos olas, pero que pertenecemos a un gran mar. Aunque desde afuera parezca, sí, es cierto, si uno agarra un avión y ve las olas parece que fuesen separadas, pero en realidad todos pertenecemos a lo mismo. Es una Entonces, manifestación cada una de una totalidad, de una gran inmensidad. No está sola, no es separado. Y llegar a esa conciencia de unidad, eso es lo que nos da la libertad, ¿no? Porque la autoobservación, ese conocimiento, ese recorrido hacia adentro, ese dejar de buscar afuera en ese mundo que vemos, dejar de buscar afuera quiénes somos realmente,
¿no? Encontrarnos con nosotros mismos, dejar de buscar afuera culpables. Eso es lo que nos lleva a la libertad, a esa conciencia de que somos parte, como en esta analogía del mar, del todo. Y, y esto, digo, pensaba esto, ¿no? Que en el vínculo con el otro, ahí voy, el soltar el mundo que veo y abrazar el mundo real, nosotros somos seres en relación continua, obviamente, lo único que somos seres en relación, pero que a veces cuando uno hace un gesto o algo o alguien que quiere mucho está mal, muchas veces uno quiere ir a sacarlo al otro de ahí y lo primero que dice el curso es soltá el mundo que ves, soltá eso que te asusta, soltá eso, primero no hagas nada. Por eso son como ítems que a mí me han dejado como mucha huella en mi propio recorrido de vida, ¿no? Como, no hagas nada, primero registra el susto que te genera, o sea, soltá vos todo ese imaginario, esa película que te crees. Y desde ahí, desde la verdad del otro, desde tu propia verdad, porque es lo mismo, uno puede ir a ayudar o comunicarse o lo que tenga que hacer. Pero me parece también como, eh, ahora como vamos cerrando, ¿no? Por el horario, perdón, pero sería, me callo. Gracias, ¿no? Eh, No, 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 que yo ah, aparecí significa ah, que te quedan 4 minutos ya, o tres perdón, me minutos había, dije, como te había visto. para Bueno, ir, nada, para ir eso cerrando. me parece, entonces, digo, es una buena práctica. eh, en cada vínculo que nos moleste, en cada gesto que nos moleste, en cada cosa que nos asuste, no importa si es algo que miro en la tele, si es la guerra de Irán, si es el vecino al frente, mi pareja, mi hijo, mi perro, no importa, da lo mismo. Eh, poder, me parece, soltar por un instante, aunque el otro no se dé cuenta, todo eso que ve, que se me despierta y decir, ¿cómo será visto desde el amor? ¿Cómo será? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo como el ejercicio C20 del curso de milagro, ¿no? Estoy decidido a ver. La pregunta, volver a ser niños y volver a preguntar, ¿no? Como eso quería decir. Sí, volver Bueno, a preguntar cómo sería esto visto de otra forma, ¿no? bueno, y no puede estar horas y horas hablando, pero el tiempo en esta dimensión. Así que No, bueno, no, nada, gracias. no, nos va a tocar recibir a la próxima maestra, pero antes, chicas, nos tienen que decir dónde ubicarlas, Mm. cómo están enseñando hoy para que, pues, como es la primera vez que están en el encuentro global, de verdad, bienvenidas. Que el mundo que les va a escuchar, que les está escuchando y todos los que les van a escuchar, muy probablemente haya gente en Argentina que quiera saber de ustedes y del mundo, porque seguramente trabajan online. Sí, nosotros ahora estamos dando, estamos teniendo cursos online, grupos. Em, tengo una página que lo comparto, ¿qué hago? A ¿Puedes ver, escribirla? Puedes ¿dónde? ¿El escribirla en el chat? chat. Sí, 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 que acá está todo, sería lo mejor. Espera, Sí, es mejor ahí porque ahí está toda la información. claro. Esta es ok. mi nombre, la página Y .com. trabajan juntas, lo hacen juntas a pesar de Sí, que, sí. sí, Sí, ¿verdad? como Ok, online Ahora estamos hace tiempo ya haciéndolo juntas, son grupos sí, como lo has de dicho. acompañamiento, donde trabajamos con el Cha- curso de milagros y sí, se aparecen, Chantalpirra.com. sí, ahí está. Muy bien, Y ahí está el teléfono, está todo, así que hay muy un, bien. un IG, pero lo mismo, Chantal Pirra, te pone el IG. Muy bien. Pues ya Sí. saben, Argentina tiene estas supermaestras. Mira, Jorge es amoroso y enseguida la ubicó y Ay, ahí la mira, tenemos sí. Yo decía, Bueno, compartiendo. abajo está el curso de milagros, sí, bueno, eso es Málaga, Barcelona, porque ahora vamos a dar un curso presencial en Barcelona. Después vamos a Málaga, pero primero vamos a dar un Ah, curso mira, que presencial en Barcelona. No, ay Dios, el de abajo sería. A ver, uno más, eso, un curso de milagros. En ese, Barcelona, ahí, el 14 de septiembre, ujú, previo a Málaga. encuentro, muy claro. bien. Un Sí. encuentro. Así que eso nada, más que invitado todos. ¿Sí? Y perdón, no, ay, no sabía esto. Bajen y abajo está, está Milagros.
Ahí aquí. está, abajo está. Muy Em, bien, bueno, pero bueno, ahí están los datos todos, ¿sí? Y son muy bien, encuentros así, sencillos muy y bien, de profundidad sería. muy bien. Pues Bueno, millón de muchísimas gracias. gracias a estas hermanas preciosas Pirra de Argentina. Gracias por estar en el encuentro global, por presentarse, por dejarnos conocer de todas sus actividades y bueno, personalmente a mí me encantan las historias y como les estamos pidiendo a los maestros que hagan sus propias historias aquí visibles, las que puedan, claro, para mostrar el tema que el Espíritu Santo les ha asignado, pues Chantal decía, a mí me parece que estoy contando mucho. No, no, es que tenía que contarlo mucho porque la idea es que podamos entenderlo con los ejemplos. Así que me contó, a mí me encantó mucho sus historias y espero que a todos los demás también y sobre todo porque son muy ilustradoras. Así que gracias, chicas. Este workshop queda grabado en el canal de YouTube del encuentro, que es Encuentro Global UCDM. Allí lo van a tener a disposición y también en la página web en el área de actividades, ¿ok? Encuentro Global UCDM/actividades, allí van a quedar. Y los próximos workshops que vienen van a estar en el área de, perdón, en el área de actividades vamos a encontrar lo que viene, en el área de grabaciones, lo que ya pasó, incluyendo este, perdón. Entonces, bueno, gracias por estar. Nos vemos con el favor de Dios en septiembre 2021. Y bueno, gracias y bendiciones para todas. Esperamos para el próximo maestro, maestra que ya está por allí. Muchas gracias. Chao, gracias.